Bienvenidos. Damos inicio en este momento a la sesión de acompañamiento y asesoría con tema cómo blindar las ventas para que no nos salten la comisión. Es un tema crucial porque en todo momento muchas personas, muchos agentes nos están inquietando con esa misma pregunta y es una pregunta recurrente. ¿Cómo hago para que no me brinquen? ¿Cómo hago para que no me huelen la comisión? ¿Cómo hago para cuando tenemos una venta en curso no nos salten? Voy a compartir pantalla en este momento. Dame un segundito para que puedan ver. Es algo muy sencillo lo que les tengo preparado, pero sustancioso. Hace parte del entrenamiento avanzado. Voy a compartirles lo más que pueda. ¿Listo? Listo. Segundito. Se me perdió aquí la... Aquí estamos. Vamos a compartir pantalla y me dicen si estamos viendo ahí la pantalla. Sí, señor. Ok. El tema es, el tema es recurrente, es una pregunta muy común, y es precisamente porque es lo que sucede a nivel general, no solo en Colombia, en otros países también sucede que nos salten la comisión. Basado en mi experiencia, y damos inicio hay unos pasos básicos que debemos seguir y coincidimos con que dentro de los pasos hay uno fundamental y es la asesoría con un abogado y en específico, ojalá que sea un abogado inmobiliario. El abogado inmobiliario tiene algo avanzado con respecto a un abogado normal, a una persona que no tenga ninguna especialización, pero también es válido que tengamos a la mano un abogado inmobiliario. Y quiero hacer énfasis en que es complicado conseguir un buen abogado. Hoy me hacían una pregunta, Ender me hizo la pregunta de cómo o si era posible que yo le recomendara un abogado y la respuesta es complicado el tema. Por eso creí necesario darte una explicación bien concisa. El mejor abogado lo vas a conseguir cerca de tu círculo de influencia, las personas que tenemos cerca, los familiares y amigos cercanos. Y esto es una recomendación porque si bien existen muchísimos abogados que están hoy en día proponiendo sus servicios en las redes sociales y encontramos varios exponentes que demuestran autoridad y conocimientos en esta materia, también es cierto que depende de tu proyecto cuánto te costaría un abogado. Hay unos que te cobran una membresía por participar en sesiones de acompañamiento y te van dando asesoría, ¿cierto? Pero cuando estamos arrancando en el negocio inmobiliario, lo que necesitamos es esa asesoría fundamental y básica para yo poder crear formatos, contratos que me permitan a mí blindar todo el proceso operativo, no solo las ventas, todos los procesos, la captación, no solo eso, la entrega de un inmueble. Hay muchos formatos que podemos, con los cuales podemos blindar los procesos inmobiliarios. Entonces, es importante que tú comiences la búsqueda de un abogado, ojalá cercano a ti, que te permita, además de una asesoría básica, te permita ayudarte a diseñar unos formatos. Yo aquí, como primer punto, es el paso número uno, siempre va a ser el paso número uno. Y resulta que en el caso mío, el paso número uno fue conseguir un abogado, y en este caso fue mi hermana, que recién terminaba su carrera de derecho, y me ayudó con los formatos, me ayudó con los contratos, y esos contratos y formatos se han ido modificando de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo. Entonces, la sugerencia es conseguirlo dentro de tu entorno. ¿Por qué? Porque para colmo de algunas
de algunas actividades, los abogados se te pierden. Si estás muy lejos, vas a perder el acceso, no vas a poder ir a una oficina a buscarlos. ¿Me entiendes? Entonces, que no te pase lo que me pasó a mí. Por mí han pasado alrededor de unos 6 o 7 abogados y cuando no tienen el interés en los procesos que les entregamos, porque a veces son montos pequeños, a veces son montos que no les significan a ellos un ingreso, ¿sí? Un ingreso razonable. Hay abogados que están esperando, son los grandes negocios, entonces no les interesan los negocios pequeños. Por más que te recomienden a alguien, tienes que tratar de buscar a alguien que esté con la iniciativa o tenga la iniciativa de querer ayudarte o apoyarte en estas actividades. Entonces, el primer paso es que cuando tú lo consigas, contrates con él un precio, un valor por la asesoría, algo definido. Entonces, te puede pasar que te cobren unos valores por hacerte esto y otros formatos, de pronto te ayudan con el contrato de corretaje, te lo hacen a la medida y eso y por eso te cobran un valor. Entonces, ese es el tipo de asesoría que podemos conseguir con un abogado. En el momento en que el negocio crece, ya tú comienzas a necesitar para otros procesos. Por ejemplo, en el negocio de arrendamientos, vamos a necesitar un abogado que esté ahí a la mano, sea por servicios, por tarea, por trabajo, o sea que cuando ya tú tengas un volumen de inmuebles grande en el negocio de arrendamiento, tengas que tenerlo ahí. Normalmente nosotros los tenemos por servicio, no solo un abogado. Tenemos que tener varios porque cuando este no puede, el otro toma el caso. Sin embargo, hemos notado que la mayoría de los abogados, cuando consiguen otros trabajos, le pierden prioridad o le dejan de otorgar prioridad a nuestros negocios. Entonces es un tema que es controversial. Hay muy buenos abogados. Nosotros tenemos una muy buena abogada que nos ayuda. Sin embargo, a veces no están tan disponibles y es la necesidad que uno tiene a veces, la disponibilidad inmediata, ¿cierto? Entonces, con esto pasaríamos a que ya habiendo tenido el paso número 2 sería crear un formato de captación porque recuerda que la venta comienza cuando tú captas los inmuebles. Ese proceso o campaña o asesoría en la venta a nuestro cliente propietario comienza con un proceso que se llama captación. La captación es ir al inmueble, visitarlo, hablar con el propietario, crear un ambiente relacional y un ambiente comercial que permita tener unas características del inmueble y lograr un porcentaje de comisión, señalar cuáles van a ser los pasos que yo voy a tener en cuenta para lograr una excelente campaña de venta. ¿Correcto? Este formato de captación funciona como un preacuerdo. Vamos a ver si vamos a compartir acá la pantalla para mostrarles un formato de captación a nivel general. ¿Logran ver ahí la pantalla? No la logran ver. Voy a compartir toda la pantalla. Vamos a compartir todo. ¿Ahí lo ven? Confírmenme, por favor, si ven. Sí, se ve. Formato de Sí, captación. confirmado, confirmado. Ok. Miren que ahí el título es Formato de captación de inmuebles y compromisos pactados. Esto lo tiene que revisar tu abogado. Para mí es fundamental este formato. Yo me acerco donde un cliente propietario que me ha llamado, que quiere trabajar conmigo, y lo primero que le pedimos es esto que ustedes ven aquí. Tenemos que tener a la mano un certificado de tradición y libertad. Fotocopia de las 5 primeras hojas de la escritura, última escritura. Recibo de pago del último predial y el último mes de administración si es conjunto cerrado. Aquí, en este punto, hay un poco de fricción. Los propietarios no quieren compartir de una vez todo este material. ¿Por cuál razón? Porque se sienten que están abriéndose mucho. Hay fricción siempre. Sin embargo, hay propietarios que cuando ya tú tienes confianza con ellos, te dicen, aquí están los documentos. Otros simplemente no te los van a entregar, pero aún así tú puedes hacer el formato de captación.
Y el formato de captación no es más que este resumen de información del propietario y del inmueble. Es una caracterización del inmueble. Pero lo importante viene acá, abajo donde dice compromisos pactados. Y aquí, de manera general, tú puedes establecer unas pequeñas cláusulas. Esto no es un contrato, pero toma fuerza cuando los dos están firmando acá abajo. ¿De acuerdo? Inclusive, de manera psicológica, cuando el propietario está firmando este contrato de captación, se siente comprometido contigo. No es lo mismo ir a una captación sin firmar algún documento que firmando un documento. Sería ideal que uno tuviera un borrador de contrato de corretaje, que es nuestro tercer paso. Pero en mi experiencia, sería mucha fricción. Nadie quiere que tú en la primera visita vayas y firmes de una vez, a menos que tú tengas la autoridad competente, el conocimiento y tengas un goodwill ya formado en el sector de bienes raíces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Importante. Este formato nosotros lo entregamos a los que están haciendo el programa con seminarios online, el programa Agente Digital Inmobiliario. Pero si tú lo notas, no es más que una distribución de características del inmueble con una zona donde están los datos del propietario y está esto, que es lo importante, donde yo establezco que la comisión pactada de venta es el 3%, 4%, 5%, lo que se pacte. Recordemos que aquí en Colombia no hay una regla que diga los agentes inmobiliarios cobran el 3%. No, eso es una costumbre mercantil. Entonces, cuando yo capto un lote que está fuera de la ciudad, yo puedo captar hasta un 15% si manejo el cobro de cartera, si es a crédito. Un 10% si es un lote campestre lejos. Si es un lote campestre que está cerca, entonces ya vienen parámetros diferentes y depende de mí y la negociación que yo haga con el propietario. No hay una regla. Por eso este espacio aquí está en blanco, que esto se anota a mano. ¿Ya? Del valor de venta, pagaderos a la firma de la promesa de compraventa. Esto es importante porque el propietario que lee este formato se está haciendo un compromiso. No tanto que lo esté firmando, ya sabemos que mentalmente le genera un compromiso y va a saber que tu negocio, tu actividad como corredor o agente inmobiliario es profesional. Es importante esto. Mira esta cláusula que pongo acá. Vamos a mover esto un poquito. Esta cláusula que dice, en caso de que el propietario u otro agente, broker, inmobiliaria, corredor o comisionista externo llegase a vender o arrendar el inmueble a alguno de nuestros clientes que ya han visitado el inmueble o a alguno de sus familiares y o amigos allegados o a empresas a las que haga parte o esté relacionado, deberá pagar la comisión pactada. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya visitó con nosotros un inmueble y de repente nos quiera volar yéndose directo con el propietario tiene que tener clara este acuerdo. Si ese cliente se da la vuelta y ya a mí me firmó un formato de visita, ese cliente es mío, es reserva de Néstor Andrade. Entonces es importante que no solo se firme, sino que se lea, que la persona esté de acuerdo con lo que está firmando en esta ficha de captación o formato de captación. Hay otra cláusula importante, no es una cláusula, es un preacuerdo, ¿cierto? En caso de que un negocio de compraventa no llegase a concretarse, se partirán las arras recibidas del cliente comprador y dejadas en garantía de la siguiente forma. Y ahí establezco yo una propuesta. El cliente cuando pisa un negocio y por si acaso el negocio no se da, pero se hizo algún proceso en el negocio inmobiliario, tenemos derecho al 50% de esas arras, porque las arras las pierde el cliente que está comprando. El propietario queda en la obligación automáticamente de darnos el 50%. Esto es algo que yo propongo y le repito, es un formato hecho a mi medida en el que tú podrías estar de acuerdo y utilizarlo.
pero es lo que yo he experimentado y lo he plasmado aquí, porque antes de este formato habían pérdidas de ventas, pérdidas de clientes propietarios y pérdidas en cuanto a arras. Entonces, todo eso lo dejo condensado. El propietario o apoderado deberá aportar los documentos pertinentes que evidencien su titularidad como dueño del inmueble en ese momento, no después. ¿En qué momento yo debo validar? Yo antes de ir a la cita, le estoy pidiendo al propietario que me envíe la certificación de tradición y libertad para verificar la titularidad, precisamente para evitar que cuando yo llegue al inmueble es que yo comience a investigar y me dé cuenta que no está a nombre de él, sino de un amigo, y la reunión inicial debería ser con el propietario. Entonces, estos detallitos van poco a poco blindando la venta. Adicional, el propietario deberá entregar una copia de las llaves del inmueble. No es obligación, pero esto va a permitir mejor administración de las campañas y gestiones de venta. Ahora, este formato es un preacuerdo. El preacuerdo no es un contrato, pero toma fuerza jurídica y puede servir como prueba de que yo tengo un acuerdo con esa persona. Así que es importante que esto tú lo socialices con tu abogado y te dé pautas, inclusive mejorar el formato. Entonces, miremos acá el tercer formato, que es el contrato de corretaje. El contrato de corretaje es súper fundamental, aunque en Colombia y dependiendo de la influencia que uno ejerza en el sector inmobiliario, tiene bastante fricción. Muchas personas que tú recién conoces, que son propietarios, van a evitar firmar un contrato de corretaje. Sin embargo, nosotros le pasamos la solicitud al propietario, sea en arriendo o sea en inmueble, para que lo firmen y lo envíen firmado. Hay clientes propietarios que lo firman sin problema cuando ya te conocen. Hay otros que no lo han firmado, pero lo leyeron y saben a qué se están sometiendo de manera verbal. Sin embargo, esto de no haber firmado un contrato de corretaje, no evita que nosotros tengamos blindado nuestra venta, porque recuerda que ya tenemos sí o sí, tiene que firmar el formato de captación y eso es como un preacuerdo y es un contrato. En mi concepto es un contrato, bien resumido, que cobra fuerza jurídica el día que yo lo necesite como prueba. Yo creo que el contrato de corretaje no se los muestro porque pues es muy, tú lo buscas en Google y vas a encontrar muchos ejemplos de contrato de corretaje, pero es importante, ojo, bien importante que siempre esté revisado por tu equipo jurídico, por tu abogado. A los que hacen parte de el programa avanzado les entregamos un formato de corretaje como plantilla para que lo estudien, lo analicen y lo socialicen con su equipo. Y por último, bien importante, súper importante, el formato de visitas. Cada vez que yo voy a un inmueble con un cliente, diligencio el formato de visita. Y es donde el cliente, se lo voy a mostrar, y es donde el cliente dice, se anota la fecha, qué inmueble visitó y el nombre del cliente con la cédula. El email es una forma también de actualizar datos, porque recuerden que yo voy a estar haciéndole seguimiento a un cliente que ya visitó. Entonces, acá donde dice acepto, él firma. Vamos a mirar. Miremos acá, no me deja mover este formato, no me lo está mostrando completo. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense que acá abajito tengo una columna que dice firma. ¿Correcto? Vamos a ver si logro abrir este formato. Aquí, vamos a buscarlo. Formato de visita al inmueble, muéstramelo así.
Así se ve el diseño del formato. Entonces es una línea donde un formato que fue diseñado por nosotros, en donde en una sola hoja horizontal tenemos una, dos, tres, hasta tres visitas podemos hacer esto. Lo importante es dejar registro de que el cliente visitó contigo. Mira lo importante que dice aquí. El cliente cuando firma su visita, y esto no hay problema en que lo firmen, una vez que tú le muestras al cliente el inmueble o el lote o cualquier propiedad, tú le dices, por favor, confírmame tu cédula. Y cuando tú tienes la planilla y estás frente a él, te dan la cédula, te dan el email y fírmeme aquí. La persona firma y ya tú tienes la evidencia. Y no solo evidencia, tienes la firma del cliente en donde él está diciendo, he realizado el día de hoy visita al inmueble acompañado por un agente o aliado de la empresa inap.com y o Néstor Andrade, quien me ha informado del precio y las características del mismo. Este formato es una belleza. Yo normalmente lo firmo y lo pongo a firmar con clientes cuando son inmuebles independientes. A veces en los proyectos no es necesario firmarlo. En los proyectos hay otra dinámica. En un proyecto de lotes, por ejemplo, donde un cliente va contigo, puede ir con otro agente, si es de tu misma empresa, pero si es de otro, el cliente puede elegir quién le vende. Entonces yo normalmente digamos, esta ficha de visita no la diligencio con los formatos. Algunas veces sí toca cuando nos damos cuenta de que el cliente está en riesgo de que se vaya con otro agente en un proyecto, lo ponemos a firmar la ficha de visita. Es importantísimo. Miren que es un diseño sencillo. Esto lo entregamos también en el programa avanzado, pero si tú estás viendo esto, puedes diseñar algo muy parecido. No necesita ninguna formalidad, es algo donde conste que te firmaron, que fuiste tú quien llevaste a estos clientes al inmueble. ¿Y en qué fecha? Una vez, una vez que nosotros tenemos esos formatos diligenciados, procedemos al reporte de informes a propietario. Y ese informe es en cada visita. Si un cliente te firmó la visita, fue contigo, tú inmediatamente le tomas una foto y la envías por email al propietario, sea por email o sea por WhatsApp. Y el propietario de una vez está notando la gestión que tú estás haciendo en la campaña de venta. ¿De acuerdo? Así que estos 5 pasos importantes para el negocio inmobiliario son ineluctables. Hay que hacerlos. Ineludibles. Esto es lo mínimo que podemos hacer para blindar las ventas. No hay otra forma. Dejar constancia desde la captación, socializar con un abogado, hacer un contrato de corretaje. Ojo, muchas veces no lo firman, pero sí hay que hacer los intentos por firmarlo. Y eso es una habilidad que se va aprendiendo. Al inicio es complicado que te lo firmen, pero cuando ya tú adquieres autoridad en el sector inmobiliario, cualquier propietario te firma un contrato de corretaje. Luego, firmar las visitas y reportarle esas visitas a los propietarios. Ojo, cuando tú estás de lleno en un proceso o gestión de ventas, es más fácil. Es mucho más fácil porque ya estás creando una relación con el propietario. Y esa relación con el propietario te da a ti la oportunidad de que vayas reportando y vas entrando en una relación con el propietario. Eso te da una relación comercial fuerte. Te da además que te entreguen más negocios. Cuando tú cierras un negocio e hiciste estos procesos, estás mostrando profesionalismo, que es lo que necesitamos que nos vean bien profesionales, bien ejecutivos, que seguimos parámetros, que seguimos paso a paso, que tenemos un método para nuestro proceso. Eso es importante. Adicional, hay otras cositas que podríamos hacer, pero básicamente esto es lo más importante. Cuando se construye autoridad, y eso lo vas a lograr también con el tiempo, no es de un solo,
cuando ellos vean que tú estás publicando otros inmuebles, cuando vean que estás comprometido con los clientes, cuando vean que tú estás compartiendo información en redes, cuando vean que estás mostrando testimonios en redes, entonces ellos van a tener más tranquilidad a la hora de captar contigo, de entregarte un inmueble para que tú hagas la gestión de venta. Así que espero que les haya servido. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos tocarla ahora. Tenemos 5 minuticos más para preguntas. Eh, 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 Pregunta a don Héctor. Ender, se está entrecortando Aló, el aló, audio. ¿me escuchan? Ahora sí, sí, Listo, ahora sí se escucha bien. sí, 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 correcto. Ok. Bueno, la pregunta es un poco correlacionada con el tema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso que ayer se me presentó un cliente, una persona, pues que hay una persona que está interesada en un bien, un apartamento cerca a la playa, y yo tengo identificado la ubicación del predio frente a la playa de ese apartamento. Sé que está en venta, pero no conozco al propietario. ¿Qué forma o cuál es la forma de llegar al propietario para ofrecerle los servicios? Fácil. Mira, casualmente, casualmente dentro del curso gratis mostré la forma. Dentro del curso gratis está la respuesta a tu pregunta. Tú te acercas al propietario, consigues el dato del propietario y le dices, yo soy Ender Peña, yo soy Néstor Andrade, yo soy Sandra Olarte, yo soy Nelson Torres, soy el agente inmobiliario de la zona. Tengo datos estadísticos de venta. Conozco el precio promedio por metro cuadrado de los cierres reales. Tengo la experiencia en esta zona. Quiero ayudarte a vender tu inmueble. ¿Por qué hay que decir todo esto? Porque de alguna forma eso es lo mínimo que tú debes saber para ofrecer tu servicio. ¿De acuerdo? Y dentro de las capacitaciones que hay dentro de seminarios online, está un extracto en donde mostré esto, que es importante, fíjate. Y es solo un minuto lo que mostré ahí en el curso gratis. Es decir, yo abrí un curso de seminarios online y lo mostré. Búscalo en la clase número 3. Ahí mostré un pedacito de un curso que está dentro de seminarios online, es importante. Se llama Agente Inmobiliario Pro. Es uno de los cursos que yo invito a que lo vean con mucha prioridad. Y estas sesiones de acompañamiento las hacemos para apalancarnos, para ayudarnos un poco más. Pero esa es la forma en la que tú deberías abordar, o sea, cuál es la razón por la cual un propietario te entregaría un inmueble cuando tú lo contactas en frío. Y las razones empiezan ahí, que tú le des unas razones, sí, pero esa persona te va a buscar en internet, va a buscar tu nombre y va a encontrar qué trabajo estás haciendo. Entonces, antes de contactarlo, debes crearte por lo menos un WhatsApp donde subas los inmuebles que tiene. Si no, tú te ayudas con alguien de la zona, un agente inmobiliario de la zona que tenga inmuebles, porque de alguna forma tú puedes ser agente aliado de alguien en Santa Marta, por ejemplo. Te alías a alguien y utilizas esa fuerza de autoridad que ya tiene esa persona para decirle a tus propietarios, estoy trabajando con Néstor Andrade. Entonces, cuando busquen Néstor Andrade, encuentran todo lo que ellos necesitan y tú estás siendo flexible a la hora de ofrecer algo, pero también estás justificando que estás trabajando con alguien que te está otorgando autoridad a ti. Y eso te va a dar una flexibilidad en la negociación porque puede que te entreguen más rápido cuando alegas tener las cualidades que esa persona necesita. ¿De acuerdo? Ok, Néstor, sí, sí, había pensado precisamente en esa parte de la cual tú me estás tocando, pues, de apoyarme en el goodwill que tiene tu nombre en el campo inmobiliario, porque eso genera confianza.
Ya, pero bueno, ya que tú lo estás autorizando, pues me da tranquilidad de que lo puedo usar de esa forma estratégicamente. Sí, es una forma que podríamos hacer cuando nos pongamos de acuerdo en cómo trabajar de manera aliada. Podríamos establecer algunos parámetros para que tú te respaldes con eso. ¿Ya? Ok, gracias. Claro que sí, es con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, Sandra, Nelson? Néstor, no tengo ninguna pregunta. Lo que sí veo, obviamente, es el tema del formalismo y el tema que ya me pasó con un cliente a la hora de querer solicitar la documentación Sé para que era corroborar un que era el comentario propietario del inmueble. justamente, Sentí que hubo un... justamente ese tema de la fricción que se genera cuando uno le solicita por primera vez a los vendedores los documentos, pues me pasó. Me pasó porque en dos ocasiones, y dejé de hacerlo porque en dos ocasiones sentí como una fricción en el momento cuando se pide el documento y Ujú. en otra que la persona, yo sentí que era que yo estaba desconfiando de que él era el propietario real del inmueble. Entonces me Claro, tocó aclarar el tema, porque realmente yo quería tener la certeza, no encontrarme después cuando apareciera un comprador con que él no era el real dueño del inmueble. Entonces esas dos situaciones se me dieron pero sí, realmente pues toca hacerlo y lo ideal sería en el momento de la captación. claro. Toca hacerlo y no solo toca hacerlo, sino que toca hacerlo y hacerlo todas las veces que sea necesario hasta que encuentres la forma en la que ellos te firman sin problema. Pero todo está, el trasfondo está en la autoridad, en la confianza. Autoridad y confianza implican coherencia e integridad. Entonces, hasta que ellos no puedan validar también que haya autoridad para que ellos puedan tener la tranquilidad de soltarte todo lo que tú le estás pidiendo, aunque son documentos públicos. Fíjate que tú puedes buscar un inmueble, Ujú. encontrar la referencia catastral de alguna forma o la matrícula inmobiliaria y con eso puedes tener todos los datos, pero eso cuesta dinero. De alguna forma, Así es. de alguna forma concluimos que es necesaria la autoridad. Ahí radican muchas de los resultados. De los resultados que vamos a tener están ahí, enmarcados en la autoridad. Y eso se logra poco a poco. Mientras vamos trabajando, vamos creando algo en nuestras redes sociales para que quede constancia y evidencia de nuestros procesos. Por eso tú encuentras de Néstor Andrade muchas cosas. ¿Qué me ha pasado a mí? Me ha pasado que te voy a poner un ejemplo de la vida real. Alguien me recomendó con un propietario y yo fui y el propietario no me entregó la certificación de tradición y libertad. Sin embargo, como era un lote que estaba a las afueras de la ciudad y ya nosotros habíamos coordinado, el tiempo no lo podemos perder, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo malo que puede pasar? Que no se dé una venta. Entonces yo fui, capté, hice fotos, hice videos, llené mi ficha de captación, todo completo, y yo pacté con ese cliente un 5% de comisión. 5% de comisión, me firmó, eso no hay problema. La ficha de captación no hay problema porque es como un documento en el que consten las características y ese acuerdo. Por eso yo lo llamo, eso es un preacuerdo que cobra bastante fuerza jurídica. Resulta que después de eso hice una visita al inmueble. Cuando estoy haciendo la visita, comienzo a hacer una valoración del inmueble porque el precio no estaba ajustado a lo que yo esperaba. Ya yo en ese momento había hecho estudios de avalúos. Los estudios de avalúos me sirvieron para yo entender un poco más lo del precio. Como contador entiendo lo de la oferta y la demanda y muchas cosas en cuanto al precio, pero con los estudios de avalúo me abrí un poquito más a una valoración minuciosa sin hacer avalúo. Dije, este lote no puede costar lo que están pidiendo. Estaban pidiendo
1.200 millones, 900 millones, después 800. Yo dije, eso no vale ni esto, ni esto, ni esto. Ese lote se va a terminar vendiendo entre 500 y 650 millones de pesos. ¡Tum! Fue mi apreciación y le bajé la velocidad a la venta, porque a ese precio no íbamos a cerrar. Era un lote que estaba muy bien ubicado, un lote de uso comercial, y de repente apareció un cliente. Yo hago la visita con el cliente para otro inmueble y le ofrecí este lote el mismo día de la visita. El cliente ve el lote, le interesa, firmo con él la ficha de visita que me garantiza a mí que ese cliente es mío, y el día de la visita prestó bastante interés. Mira, uno se da cuenta cuando un cliente tiene interés real en la propiedad, porque ahí tú ves como cuando se enamora. Eso lo nota. Tú has visto cuando alguien mira, un chico mira a una chica y cambia la cara, eso lo nota uno en los clientes. Hay clientes que lo ocultan, en los que uno queda loco, pero nosotros notamos que el cliente estaba bien decidido por hacer una oferta. Ese mismo día yo me despedí del propietario, me despedí del cliente y estuve atento porque había otra persona tercera, una tercera persona que estaba cobrando interés en esa negociación, quería participar de la comisión porque de alguna forma conocía al cliente y conocía al vendedor. Eso, el haber firmado una ficha de captación en donde el cliente propietario se da cuenta que hay una rigurosidad en mis procesos, evitó que yo perdiera esa venta. Porque cuando yo me retiro de ahí, dejo las cosas claras y a la hora le mandé al propietario nuestro acuerdo, la foto de nuestro acuerdo, de la ficha de captación, se la mandé y él revisa el tema porque se la mando es cuando estábamos hablando de que si la venta se da, recuerde que es un 5% de comisión, bla, bla, bla. Le hablé y le aclaré otra vez todas las condiciones de nuestro acuerdo. Cosa que él dijo, no, no es un 5%, eso es un 3%. Y empezamos una discusión que es ahí donde yo le mando la ficha de captación. Mire, a este valor, a este porcentaje fue que captamos. Entonces, ahí hubo una renegociación en ese momento, pero era un lote que estaba cerrándose en 500 millones de pesos. El 3%, que era lo que él estaba peleando conmigo, daba 15 millones. Nosotros aceptamos la negociación para echarla para adelante, pero yo podía inclusive discutir con el propietario, que la comisión no era el 3, sino el 5. ¿De acuerdo? Y le demostré, mira, el día que no había cliente, esto fue lo que usted y yo convenimos porque esto está lejos. Afortunadamente, yo acepté y el haberle mostrado nuestro acuerdo le dio a él la tranquilidad de inclusive comentarme que él a mí no me iba a saltar, pero que la otra persona estaba pidiéndole comisión. Yo le dije, yo no tengo nada que ver con esa persona. Mi cliente vino a usted directamente de mi persona. El cliente lo traje yo no necesité ayuda de hablar con nadie. Que eso haya facilitado la venta es algo que usted tiene que reconocerle a él si le quiere reconocer algo, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo un convenio mínimo, que es la ficha de captación, salva las ventas, salva las comisiones acordadas, porque si eso lo hiciste verbal, muchas veces se te van a olvidar a cómo fue que tú captaste y en qué condiciones tú aceptaste. Entonces, ahí está claro que es un preacuerdo muy flexible, muy pequeño, resumido, pero que es potente, funciona muy bien. Es importante entonces que por lo menos de estos 5 pasos tú estés revisando ese formato de captación que es muy importante. Lo demás también, pero si no te firmas el contrato de corretaje, tú ahí estás agarrado. Muchas veces no lo van a firmar. Es más, muchas veces yo ni siquiera hago la fuerza para que me lo firmen. Cuando conozco al propietario, cuando ya yo he cerrado negocios con el propietario. Pero si yo no conozco a un propietario, tengo que intentar siempre que me firmen un corretaje porque me va a salvar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y terminamos. De mi parte,
No se oye, no se oye, no se oye. Se está entrecortando tu audio. Néstor, de parte no tengo más preguntas. Excelente. Sandra, Ender, Nelson, gracias por estar aquí. Vamos para adelante. Esto hace parte de las asesorías de 1 a 1 que estoy otorgándole a las personas que están haciendo el entrenamiento avanzado. Espero que les haya servido. Esto normalmente no lo saco en público. Voy a evaluar, de pronto a editar algo para sacarles un regalo a los que de pronto se lo merecen. En el grupo hay personas que están muy interesadas y necesitan ver esto. Aquí no estamos revelando sino la forma como se hace. Los formatos no los puedo entregar, lastimosamente, pues tienen un valor. Ha costado tener esos formatos, pero ustedes viendo con lo poco que les he mostrado pueden armar sus propios formatos y seguro van a tener también el mismo efecto. Lo importante es que tú ahora miren lo que estamos ya nosotros en este punto evaluando qué es lo que funciona y esto que te estoy mostrando que es lo mínimo viable funciona y ya sabes cómo hacerlo. Entonces, este es el paso a paso para blindar las ventas y estoy seguro que aplicándolo así como te lo estoy mostrando, te va a servir. ¿Listo? Gracias, Néstor. Es un Ok, placer. gracias, Néstor. Néstor, una pregunta, ¿y cómo podemos acceder a repetirla? ¿Cómo podemos repetir la información esta que tú estás grabando? ¿Podemos acceder a ella Mira, para yo estudiarla ahora, nuevamente? esta sesión quedó grabada, la otra no sé qué pasó, no me salió la grabación. Aquí yo puedo ver que está grabando, la otra no. Si sí grabó por debajo, yo la voy a compartir. Voy a evaluar compartirla para otras personas y ahí la pueden repetir ustedes. ¿Listo? Ok, gracias, Néstor. Muy amable. Ender, con mucho gusto. Nelson, no se escucha, Nelson. No se escucha. ¿Estás lejos del Wi-Fi? ¿Estás lejos del Wi-Fi o el internet no te está dando bien? Y ahora No se escucha bien, no se escucha bien. me copio. Bueno, te decía que, bueno, si la dejas grabada, me gustaría pues tenerla para repasar. Listo, Ah, voy a revisar porque recuerda que hay contenido que es bastante especializado. Este es uno de los contenidos especializados. Aquí tú encuentras, mira, en lo poco que hemos hablado, encuentras condensado lo que le tocaría a una persona años. Y te digo que no de pronto no años, pero sí le costaría muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Aquí lo único que tienes que tener claro es que el formato por sí solo no es bueno utilizarlo. O sea, sabiendo cuál es el proceso y a qué va dirigido, ya tú le encuentras mucho valor y los puedes armar. Déjame, ya yo verifico acá con el equipo cómo hacemos para editar y subirlo. Yo lo comparto, vamos a compartirlo, vamos a regalar un poco más para que las personas pues conozcan qué es lo que estamos haciendo en las asesorías personalizadas. ¿Listo? ok, ok, gracias. Bueno, mi gente, un placer haberles atendido el día de hoy. Estamos en contacto, seguimos en la juega, vamos para adelante, vamos a ganar mucho dinero si hacemos las cosas bien. Cuenten conmigo cada vez que se pueda y voy a estar aquí detrás de cámaras apoyándoles en sus procesos. Felicidades. Ok, gracias, Néstor. Con mucho gusto. Bendiciones. Gracias. Chao. Ok, bye bye.